Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hablamos de la CEPAL, estima que la pandemia de COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Y si les parece, vamos a comenzar viendo cifras que ilustran la desigualdad a la que estamos haciendo referencia. Este gráfico muestra que la tasa de desempleo de las mujeres en 2019 era del 9,6% y después de la pandemia es del 12%, mientras que las de los hombres era del 7% antes de la crisis sanitaria y luego pasó al 9,7%. Y para analizar en esta información nos acompaña Alicia Bárcena. Ella es directora de la CEPAL. Alicia Bárcena, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes, cómo no. Alicia, bueno, es una de las primeras dudas que surge, ¿no? Como decíamos, la CEPAL concluye en este estudio reciente que el COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿A qué la atribuye usted? Claro que sí, con mucho gusto. Precisamente, o sea, se redujo la tasa de participación laboral 6 puntos porcentuales. Se proyecta que hacia el final de 2020 cerró en 46% para toda la región. Y efectivamente tú hablabas de la cifra de desocupación del 12%, pero si las mujeres estuvieran buscando trabajo, la tasa de participación laboral fuera similar al 2019, esta cifra sería de 22,2%. Hay una fuerte, contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral por las demandas de cuidado, que no han vuelto a buscar empleo después de esta salida. Y esto se debe en gran medida al cierre de muchas actividades económicas, la caída de ingresos de muchos hogares que incidieron en una marcada caída en el nivel de ocupación en todos los países. La verdad es que la pérdida masiva de puestos de trabajo se dio entre los trabajadores informales, en donde las mujeres están sobre representadas, además de estar insertas en sectores económicos de mayor riesgo, como el comercio, la manufactura, el turismo y el trabajo doméstico remunerado. Y esto es muy fuerte, la verdad, porque en verdad han sido sectores muy afectados, especialmente el comercio, que es donde más participan las mujeres, pero también la manufactura, ¿verdad? En países sobre todo donde en Centroamérica, por ejemplo, que es un sector muy importante, el manufacturero de maquila, en donde estamos viendo que el empleo femenino es alrededor del 13,2 y tuvo realmente cierres de industrias que han provocado una disrupción en la trayectoria laboral de las mujeres. Y el otro sector que quisiera solo destacar es el de alojamiento y servicios asociados al turismo. Es altamente feminizado. En la región hay un 61,5% de los puestos de trabajo ocupados por mujeres en 2019 y estamos viendo que este sector turismo, por ejemplo, en el Caribe, definitivamente la caída fue brutal y, por supuesto, muchas mujeres quedaron fuera del mercado laboral. Así es de que, efectivamente, no solo en términos de empleo, sino en términos de ingresos familiares, vemos un retroceso de 10 años. Habíamos logrado mucho en un momento dado y hoy estamos nuevamente en una década perdida. Ahora, otro sector laboral en el que las mujeres tienen una gran presencia es el sector de la salud, ¿no? Cerca del 70% de los trabajadores de este sector son mujeres y el estudio concluye que están en una situación mucho más precaria que los hombres precisamente en este sector de la salud que ahora se encuentra, ¿no?, en un contexto de crisis enorme. ¿Por qué esto, Alicia? Bueno, efectivamente, las mujeres forman una parte crucial. Están en la primera línea de respuesta a la pandemia. 73,2% de las personas empleadas en el sector salud son mujeres, pero ganan menos que los hombres. Y este es un tema muy de fondo. Ganan 23,7%. La brecha salarial entre hombres y mujeres en un empleo similar, de iguales calificaciones, de igual, yo diría, riesgo e intensidad, las mujeres están por debajo y realmente este es un tema que se debe abordar sí o sí porque hay una diferencia salarial muy fuerte, muy importante que los países tienen que vigilar porque no es justo en realidad cuando las mujeres están haciendo el mismo tipo de empleo y tienen una brecha salarial de este tamaño tan fuerte
Es diferente de acuerdo a los distintos países. Tenemos, por supuesto, que la brecha salarial, como te decía, en promedio es de 23,7%, pero hay países donde esta brecha es incluso mayor, como el caso de Panamá es de 32,9%, en el caso de Brasil 27,3%. En cambio, hay otros casos en donde la brecha es menor. Curiosamente, El Salvador, la brecha es de 1,5, la diferencia salarial, o en República Dominicana es 0,5. Muy interesante cómo hay algunos países donde han logrado cerrar esta brecha salarial y otros donde realmente no se ha logrado. Pero en general te diría 73,2% son las mujeres en este sector salud. Por ejemplo, en República Dominicana son 80,2% las mujeres ocupadas en el sector salud. Entonces sí, y la verdad es que las jornadas laborales se intensifican, hay riesgos de contagio y verdaderamente todo esto es un gran desafío para las mujeres que además tienen, encima de su trabajo normal, tienen además sobrecarga en el trabajo del cuidado. Absolutamente. Alicia, yendo ahora, no sé, al origen, a lo que hay detrás de esta desigualdad, ¿qué es lo que hace, según usted, que las mujeres estén en desventaja, ¿no?, frente a los hombres en términos de participación en el mercado laboral? ¿Y por qué la pandemia tiende a incrementar esa desigualdad? Bueno, primero que nada porque las mujeres están en sectores mucho más precarios y de mayor riesgo. En realidad, por ejemplo, los sectores de riesgo alto concentran casi 57% del empleo de las mujeres y 40% del empleo de los hombres. O sea, las mujeres están en sectores de mayor riesgo, ¿verdad? Número uno. Y número dos, además de eso, es que hay altas tasas de informalidad y muy baja remuneración y bajos niveles de calificación. Las mujeres en general están en este tipo de trabajos precarios, de baja remuneración, de bajo nivel de calificación. Y además, las mujeres tienen un bajo porcentaje de afiliación o cotización en sistemas de seguridad. Y eso también influye muchísimo. Fíjate que además una de cada tres mujeres es trabajadora por cuenta propia, ocupación asociada a menor calidad del empleo. Trabajan o son propietarias de pequeñas empresas, dependen del autofinanciamiento, además enfrentan mayores barreras para acceder a recursos financieros formales, a créditos, etcétera, y por lo tanto esto representa un gran desafío hoy día en la reapertura y la sobrevivencia de sus empresas. Así es de que ese es un gran tema y como te mencionaba antes, la industria manufacturera también ha sido un sector muy clave y ha sufrido mucho en el sector exportador, sobre todo el cierre de muchas empresas, te digo, sobre todo en Centroamérica, en donde se ha visto altamente afectado. Y sin duda, bueno, el sector turismo, que es uno de los sectores también fuertemente afectados en todos los países de la región. Y el empleo de las mujeres se concentra en microempresas. Casi el 70% de las mujeres en este sector están empleadas en empresas de menos de 5 personas, que son las que han cerrado. Nosotros calculamos que han cerrado alrededor de 2,7 millones de pequeñas y medianas empresas, microempresas, 2,7, de las cuales 2,6 son microempresas, muchas de ellas encabezadas por mujeres. Hacía usted recién referencia a la baja remuneración, ¿no?, que obtienen las mujeres. ¿Manejan cifras? ¿Tienen algún cálculo, por ejemplo, en términos salariales de cuál es esa brecha entre hombres y mujeres? Sí, exactamente. O sea, lo hemos hecho por sectores y en este momento tenemos información muy detallada del sector salud, que es el que te comentaba un poco antes, pero también hemos hecho esta evaluación en otros sectores productivos. Lo estamos haciendo sector por sector porque no cabe duda que hay sectores en donde la brecha es mayor. En el sector salud es de 23,7. En promedio, en todos los sectores es alrededor de 30%. Entonces, eso es muy, muy, muy preocupante porque ahí debería de haber mayor fiscalización de parte de las autoridades para garantizar que hubiera realmente un equilibrio y una equidad en materia de salarios. El otro gran tema que quisiera abordar aquí es el uso de las plataformas digitales. Eso para las mujeres ha sido un gran tema. Nosotros en la América Latina y el Caribe tenemos 40 millones de hogares no conectados a Internet. Y en este sentido, muchas de estos hogares, ¿verdad?, no están conectados porque no tienen los suficientes ingresos para tener acceso a Internet
y para tener acceso a equipamiento. Y ahí vemos que hay una desventaja muy grande de las mujeres porque la proporción de mujeres sin ingresos propios, ¿verdad? Es muy alta, es de 39% de mujeres en edad de trabajar que no tienen ingresos propios y por lo tanto, si quisieran acceder en algunos de ellos a la economía digital, les es imposible. Así es de que, además de diferencias de ingresos, ¿verdad? Vemos que las características de los mercados laborales, realmente vemos que hay otra gran desventaja para las mujeres es que muchos de sus empleos son imposibles de hacerse por la vía de teletrabajo, ¿verdad? El sector, uno de los sectores más afectados en el área laboral fue el empleo doméstico remunerado, que está fundamentalmente representado por mujeres. Y ahí tenemos que son trabajadoras domésticas remuneradas, son mujeres, la mayoría de ellos, y la verdad que han reducido su capacidad de empleo. Y la otra es que en muchos casos se han quedado sin contrato de trabajo, no tienen derechos, y creo que ese es un gran tema del cual tenemos que abordar. Pero sí, 30% sería la cifra que te daría de la brecha salarial entre hombres y mujeres en la región. Alicia, 30 segundos no quedan nada más de entrevista. ¿Qué cree usted que pueden hacer los gobiernos para mejorar esta situación? Bueno, sin duda creo que hay muchas cosas que pueden hacer los gobiernos y tenemos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, en Costa Rica los servicios de cuidado infantil continuaron abiertos en la emergencia. En México continuaron funcionando las guarderías, las estancias, es decir, liberando el tiempo de las mujeres para que pudieran participar en el mercado laboral. Pero en la mayoría de los casos la sobrecarga de cuidados ha sido muy alta y por lo tanto se tiene que ir hacia una sociedad, a una economía del cuidado. Por Claro. otro lado, también algunos países han ampliado líneas de financiamiento dirigidas a mujeres. Creo que la otra cosa que pueden hacer los gobiernos es incorporar inclusión digital total para las mujeres. Hemos calculado que esto podría costar 1% del PIB, la inclusión digital universal, en donde todas las mujeres pudieran ser incluidas. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Muchas gracias a usted, un placer como siempre. Y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.